Esta experiencia no es mía, pero le sucedió a un tío abuelo que tuve. En su juventud se dedicó por varios años a ser paramédico aquí en Atlixco. En ese entonces se cuenta que no estaba tan habitada la zona, pero por supuesto que habían accidentes. Contaba mi tío que una madrugada regresaba del hospital. Tenía que ir algo lento, pues las calles aún eran de tierra y no había tanto alumbrado público. Los baches en el camino no ayudaban tanto. Mientras pasaba por un sembradío de maizal, pudo escuchar la voz de un hombre dentro de ellos. Aquel hombre estaba pidiendo ayuda a gritos desesperadamente. Decía que se estaba ahorcando, repetía una y otra vez aquella persona. Mi tío, sin dudarlo, frenó en seco y bajó de la ambulancia buscando a aquel hombre. Siguiendo la voz y saliendo del otro lado del maizal, se encontró a un burro enredado del cuello con el alambre de púas que estaba protegiendo la zona. Mi tío le dio más importancia buscando al señor que desenredarlo, así que con pena le dio la espalda al animal. Pero antes de dar un paso, alguien le habló. «Ayúdame, soy yo, el que está enredado». Escuchó atrás de él esa voz. Dice que se quedó frío al ver que ese burro le estaba hablando. Con miedo, con el cuerpo temblando por los nervios y los latidos de su corazón a 1000 por hora, comenzó a ayudar a ese animal, a ese ente. Nos contaba que después de liberarlo, el animal le habló nuevamente. Le dijo que al día siguiente, al caer la noche, fuera a la casa que se miraba a lo lejos, que ahí lo esperaba para darle algo de recompensa. Mi tío, por el miedo y la adrenalina, no le dijo nada. Solo se dio media vuelta y corrió hacia su ambulancia. Estaba que no se la creía. Pensaba que estaba soñando. Al terminar su turno, él se fue a su casa y no le contó esto a nadie. Lo mantuvo en secreto. Y esa misma tarde, justo como le dijo aquel animal, al caer la noche, fue a la casa que se miraba al fondo, a las orillas del pueblo. Al llegar vio que era una casa enorme, para esa época muy elegante. Mi tío dudoso tocó la puerta. Desde dentro, alguien le respondió preguntando que quién era. «Disculpe, es una tontería, perdón por interrumpir». Mi tío dudoso le contestó, pero el señor reconoció la voz y rápido le abrió. Aquel era un señor de unos 50 años, con canas, vestido normalmente, muy sonriente y todo, pero con marcas y heridas horribles en el cuello. «Hey, pero si es mi amigo el de la ambulancia. Me hiciste un favor ayer. Gracias por desamarrarme». Le dijo esto a mi tío, como si no hubiera pasado nada, o fuera normal para él lo que sucedió aquella madrugada. Mi tío, nuevamente temblando, prefirió no preguntar y solo decir que había venido por su recompensa. Aquel señor sacó de su morral, que tenía colgado en su hombro derecho, un fajo de billetes. Le estiró la mano y le dijo que se lo había ganado, pues si no fuera por mi tío, ese señor ese día ya no estaría vivo. Esta experiencia ya tiene años en mi familia, y solo los más cercanos saben de su existencia, pero es un relato digno de escuchar. Mil gracias por dejármela contar. Lo que me sucedió aquella noche aún lo recuerdo, pues mientras más y más lo sobrepienso, no he podido buscar alguna explicación lógica. Yo soy paramédico. Solo quiero que sepan eso, pues me mantendré en anonimato. Y bueno, les voy a contar esto, y quien tenga una explicación, espero que me lo dejen saber. Una noche nos mandaron a servicio a un compañero y a mí. Alguien, una muchacha llamada Alejandra Montserrat, de 20 años, había marcado desde su casa, porque su abuelita estaba muy grave. Al parecer tenía un dolor intenso en el pecho, y pensaba que estaba a punto de tener un paro cardíaco. Así que nosotros rápidamente acomodamos todo y encendimos la unidad. La casa nos quedaba a unos 20 minutos, pero con la sirena encendida, esquivando los coches, saltándonos los topes y a toda velocidad, llegamos en 10 minutos. La casa era de un solo piso, el zaguán algo maltratado, y la fachada era blanca, pero ya parecía que no le daban mantenimiento. Nosotros llegamos y tocamos rápidamente.
Como vimos que no salía nadie, comenzamos a tocar la sirena y gritar el nombre de Alejandra Montserrat y sus apellidos. Pero tampoco salía. Llegamos a pensar que tal vez nos habían hecho una broma de muy mal gusto. Uno que otro vecino salió de su casa diciéndonos que la señora que vivía ahí ya estaba muy viejita y casi no se paraba. Quien vivía con ella era su hijo mayor, pero que en la tarde se había salido a trabajar. Mientras platicábamos con el vecino, un grito ahogado se escuchó. «Estoy aquí, ayúdenme», dijo la señora. Esto nos dio autorización para saltarnos por el zaguán. El vecino me ayudó. Ella, cuando la encontré, ya estaba tirada en el piso. Estaba como intentando salir. La saqué cargando y rápidamente nos las llevamos al hospital. Estuvo internada algunos días, y claro, su hijo era el responsable de ella. Cuando salió del hospital, yo me la topé, y ella me reconoció. Vi cómo se acercó a mí a solas, y comenzó a decirme esto mientras me agarraba de las manos. «Mijito, muchas gracias. En serio, muchas gracias. Tuve mucha suerte de que una ambulancia estuviera pasando en ese mismo momento por mi casa. Si no fuera por usted, quién sabe qué me hubiera pasado. Seguro que mi hijo me hubiera encontrado muerta al día siguiente. Y yo ya estaría reunida con mi Alejandrita». Yo me saqué de onda y le dije, «Alejandra Montserrat», diciéndole los apellidos también. Ella, entusiasmada, me dijo que sí. Me preguntó de dónde la había conocido, y yo le inventé una mentira. Ella me contó cómo sucedieron los hechos y por qué Alejandra, su nieta, a sus 20 años, había fallecido hace algunos años. Cuando me estuvo contando de ella, me recorrió un escalofrío tremendo por todo mi cuerpo. Yo no quise decirle que quien marcó a la ambulancia fue una chica llamada Alejandra Montserrat y esos apellidos, de 20 años, y que aseguraba que estaba en la casa con su abuelita. Esto es lo más paranormal y extraño que me pasó siendo paramédico. Una madrugada salimos en conjunto y encontramos a una pareja a la cual pidió nuestra asistencia. El hombre estaba en el suelo totalmente quemado. Mis compañeros empezaron a aplicar los primeros auxilios y subimos al hombre a la ambulancia. Mientras subíamos al señor, la señora que venía junto con él dijo que nos seguiría desde su carro. Cuando el hombre subió a la ambulancia iba en un estado crítico. Tenía los ojos inflamados y su piel estaba totalmente desfigurada. Yo venía con los paramédicos que venían atrás. Éramos 3, y uno de ellos comenzó a preguntarle cosas al hombre, como su nombre, su edad, la edad de sus hijos, quién era la mujer con la que iba. Más que nada hacemos estas preguntas para que no se queden dormidos. Yo y mi compañero veíamos cómo él platicaba con el señor como si le respondiera. Lo que más noté es que mi compañero le repetía que no se iba a morir, que se tranquilizara. Nosotros no le dijimos nada. Quizá y él también estaba en shock por ver esta escena. A 2 minutos de llegar al hospital, escuché cómo mi compañero empezó a hablar muy molesto. Me dijo que por qué no había conectado bien el pulso, a lo que le contesté que sí lo había puesto. Mi compañero le preguntó al paciente inerte que cómo se sentía. Nosotros ya habíamos notado que había fallecido minutos atrás. Hasta yo ya estaba llenando mi reporte, pero no le dije nada. Obviamente el hombre no hablaba, pero mi compañero platicaba con él. Según él, el paciente le decía que tenía mucho frío y que ya no sentía el cuerpo. Mi compañero me preguntó que por qué no se escuchaban los pulsos. Muy enojado le contesté que mirara bien, que desde el principio estaba bien conectado, que por favor ya dejara de actuar raro, porque el paciente había fallecido minutos después de subirlo. Fue ahí que se le ocurrió tomar el pulso él mismo porque no me creía. Y ahí se dio cuenta que yo decía la verdad. Solo escuché como dijo, ya no respira. Compañero, desde hace 10 minutos ya no lo hace. Cuando le dije esto, comenzó a negarse y decía que no era posible, si todo el camino estuvo platicando con él. Yo le dije que no, que él todo el camino estaba hablando solo.
Si yo ya estaba atemorizado por aquel suceso de hace meses, con lo que pasó después, quedé pálido y con la piel erizada. Cuando llegamos a la base y contamos lo que había pasado, nos dijeron que en ocasiones cuando mueren, se aferran a la vida y a veces, algunos cuantos, podemos escucharlos. Quisiera saber, en la comunidad, si alguien sabe sobre ese tipo de acontecimientos. Respecto a la mujer que me encontré en la carretera, creo, y dicen que es muy común para los que nos dedicamos a esto, ver a estos entes, pues a veces las calles se quedan con la energía de quienes mueren ahí, y se repite una y otra vez esos terribles sucesos. La siguiente anécdota sucedió en 2018, si la memoria no me falla. Una tarde de enero nos llamaron para reportar un choque por la calzada de Tlalpan y Tlasqueña. Llegamos 15 minutos después de que hicieron la llamada. Llegamos a auxiliar a ambos conductores. Ambos estaban muy graves. Los bomberos se tardaron mucho en sacarlos del carro. Pero cuando lo hicieron rápidamente los subimos. Se les tomó los signos vitales y todas las medidas adecuadas. Pero ninguno de los dos pudo llegar al hospital. Total, que ese día estuvo normal. Yo salí de mi turno e hice mi vida como normalmente era. Trabajar, llegar a casa, descansar un poco y repetir el ciclo. Pero un mes después, comenzaron a rumorar entre los compañeros que un ente rondaba por la ambulancia 74. Un compañero contaba que mientras estaba en el hospital, al momento de salir de emergencia con su compañero, ambos se subieron. Sin embargo, la unidad no arrancaba. Escucharon cómo alguien abrió la puerta de atrás y se subieron. Hasta se sintió el contrapeso. Al momento de voltear hacia atrás, la puerta estaba abierta, pero nadie se había subido. Ambos checaron el patio y a pesar de eso, no encontraron a nadie. Se olvidaron de esto y salieron a toda velocidad por la llamada. Y así se comenzó a contar sobre experiencias raras. Una madrugada salí a comprar algunos medicamentos yo solo. Me tocó la ambulancia 74. Salí del hospital, llegué a la farmacia alrededor de la 1 de la mañana. Me salí de la ambulancia y mientras me atendían, volteé a ver mi unidad. Y pude ver lo más espantoso que he visto en toda mi vida. En el asiento del copiloto estaba una persona que yo conocía. Esa persona era el hombre que habíamos trasladado y no había llegado al hospital un mes atrás. Casi me desmayo del susto. Me logré detener y quedarme de rodillas. Un muchacho de la farmacia me ayudó a levantarme y cuando volteé a la camioneta, esta estaba vacía. Le dije lo que había pasado y cuando volteé a ver la ambulancia también casi se desmaya. Se sorprendió, pues dice que vio al mismo hombre sonriéndole desde el asiento. Pensó que para él eran los medicamentos, pues se veía muy mal. Luego no creyó y pensó que solo era una broma para el Facebook. Pero al momento de llevarlo a buscar a esa persona, ambos nos quedamos traumados. Se cuenta aún en el hospital que esa ambulancia siempre lleva a ese fantasma y solo los valientes se atreven a agarrarla al caer la noche.